Buenos días a todos, yo soy Laura Castro de Serna, tengo 38 años, pertenezco a Fraternidad Internacional del Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Yo soy perteneciente del capítulo Joyas. Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios o FINEC nació hace mucho tiempo en el corazón de un inmigrante armenio llamado Demos Chakarian, que pues le llamaba muchísimo la atención cómo es que en las iglesias solo asistían las mujeres, los niños y los ancianos, que donde estaban todos los hombres productivos de la sociedad para agradecer al Señor por tantas bendiciones. Pues él decidió hacer reuniones en donde invitaba a los hombres de negocios, al igual que él, a compartir experiencias de cómo él, creyente en el Señor, era bendecido. Pues su forma de llamar la atención era a través de su testimonio. Después de estar mucho tiempo intentando que este movimiento creciera, pues Demos se sintió como triste porque no crecía. Y por supuesto recordemos que no hay bendición sin prueba. Entonces vino él y pues se puso a cuentas con el Señor. Y el Señor le recordó en un sueño, en una visión, en donde le mostraba muchas personas que caminaban con los rostros tristes y apagados, pero luego pues le mostraba esas personas con rostros alegres, con la mirada alzada, alabando al cielo. Y esa fue la señal en que Demos tomó en su corazón para saber que él tenía que seguir con el movimiento de fraternidad, pues y ahora estamos desde El Salvador transmitiendo en vivo mi testimonio. Como les externa, tengo 38 años de edad, nací en una familia que las describen como disfuncionales. Pues yo crecí con mi mami y mi papi, con su esposa y mis 4 hermanos. Pero yo doy mi testimonio y me encanta decir perfectamente bien que el Señor no se equivoca y mi familia me funcionó a mí de la mejor manera. Mis papás siempre se esforzaron por hacer de mí una mujer o una niña pues muy querida, muy amada. Yo me sentía aceptada en mi casa, yo sentía que iba a la casa de mi papá y yo tenía mucho amor, yo iba a la casa de mi mamá y estaba con mi mami y yo tenía mucho amor. Se esforzaron porque a mí no me faltara absolutamente nada. Yo crecí siendo una niña muy segura de sí misma, muy feliz, y pues como el Señor siempre ha cuidado de nosotras, le dio mucha bendición a mi mamá. Mi mami pues hizo su empresa y con eso llegó mucha bendición económica a mi casa, por eso nunca nos faltó nada. El único contacto que yo tenía con el Señor era cuando yo iba a la casa de mi papá y pues asistíamos a la iglesia con la esposa de mi papi y mis hermanos, pero honestamente yo nunca ponía atención y no dejaba que la semilla del Señor creciera en mi corazón. Por razones del motivo, mi abuelita pues llega a vivir con nosotros y desde que ella llegó a mi vida, pues ella sí se dedicaba a hablarme del Señor, pero me presentaba a un Señor que todo lo sabe, que todo lo conoce y pues que sabía lo que yo hacía bien y lo que hacía mal, y me presentó un Señor juzgador y castigador, y a mí pues me dio miedo y decidí no permitir que el Señor entrara en mi corazón. Así fue toda mi infancia y mi adolescencia, llena de mucho amor, de mucha afirmación. Yo en mi testimonio digo que el Señor siempre nos da dones a cada uno y talentos. Pues a mí me bendijo con el talento que para mí los estudios eran algo muy fácil y sencillo. Yo me tenía que esforzar poco y yo salía muy bien en las notas, y yo pensaba que eso era porque pues yo me lo merecía, porque yo era inteligente, y nunca pues le agradecía al Señor que todo eso Él me lo dio. La forma en que yo tomaba estas bendiciones, o esta facilidad de estudios a mi favor, era que yo negociaba con mis papás que si yo salía bien en los estudios, pues me permitieran a mí salir por la noche. Entonces yo desde muy adolescente me gustaba salir, me gustaba la vida nocturna, me gustaba ir a bares, me gustaba bailar, y pues así pasaba. Y llegó el momento en donde conozco un joven de mi edad y decidimos iniciar una relación que pues marcó mi vida de forma muy importante. Él venía de una familia unida, una familia que así le hablaba del Señor. Él pues iba a un colegio que tenía también cierta enseñanza del Señor. Y él pues, por ejemplo, cuando venía la Semana Mayor o Semana Santa, pues él se iba a hacer misiones mientras yo me quedaba feliz en mi casa con mis amigas, porque era para mí tiempo libre y poder estar y salir a divertirme como a mí me gustaba.
En el momento que yo termino el colegio, pues mis padres platican conmigo y yo les refiero que yo quería ser médico. Ellos deciden apoyarme en mi decisión y empiezo la carrera de medicina. Honestamente yo no me imaginaba a lo que yo me iba a enfrentar porque mis papás siempre me habían tenido en esta burbujita, pero fue una experiencia bastante linda pero difícil a la vez. Pues yo pasé por muchos comentarios negativos hacia mi persona, que si yo me vestía de una forma, que si yo me pintaba el pelo de rubio, en fin, tantos mensajes negativos que al inicio no tocaban mi corazón, pero después de cierto momento tal vez mi corazón sí se ponía triste. Y yo no era de las que acudía a mis papás para contarles que tal vez me afectaba o me agobiaba tanta presión, sino que yo acudía a mi novio ese de toda la vida y él siempre tenía una palabra de Dios para mí. Él siempre me decía, Laurita, usted tiene que estar ahí porque el Señor ahí la tiene, ese es su camino. Bueno, en fin, cada vez que él me hablaba del Señor, a mí no me llenaba, pero honestamente era el ángel que el Señor utilizaba para mantenerme en el camino que él quería. Pues terminó la carrera de medicina general sin ningún o muy pocos problemas. Y mis papás me preguntan que si yo quería seguir estudiando. Yo les dije que sí, que yo quería ser cirujana general. Y pues como no había tenido la mejor experiencia en los hospitales nacionales en donde yo había rotado, pues decido tratar de ser o iniciar los estudios de cirugía general en el Hospital Militar de El Salvador. Yo no me imaginaba a lo que me iba a someter. Inicio los exámenes y pues para la gloria de Dios pues quedo en el residentado. Éramos pocas mujeres, muchos hombres y pues yo no sabía qué era estar en un régimen militar. Ahí pues uno tiene que saber dirigirse a ellos, saberlos tratar. Era una carga sumamente pesada, no solo académica, sino que también psicológica y física. A nosotros nos sacaban a hacer ejercicio, entonces yo siempre me sentía cargada, cansada, y la única forma que yo tenía como de liberar mi estrés eran, por supuesto, salir, irme de parranda, estar con mis amigas, ir a los bares, a las discotecas. Nunca, y en este momento yo nunca buscaba de Dios. Y quizás cuando yo me sentía más agobiada, sí pues le comentaba a mi novio, que en este momento era mi novio de toda la vida, y él siempre tuvo palabras de Dios para mí. Y ese fue ese angelito que me mantuvo a mí tranquila en esta prueba. Cuando tú inicias esta carrera de cirugía general, a ti te hacen rotar por muchas de las especialidades. Yo empecé a rotar por esta especialidad de la cual yo quería hacer, y el médico que me daba las clases o las tutorías llamó mi atención. Era un médico joven, yo lo miraba como exitoso, yo decía, yo quiero ser como él. Era muy exigente y era de que le gustaba que nosotros nos esforzábamos. Y bueno, al inicio pues yo lo miraba únicamente como pues mi profesor y mi maestro que me enseñaba. Y al mismo tiempo pues yo continuaba saliendo en las noches para divertirme y para distraerme, y me encontraba el doctor siempre en las noches o en ciertos paseos. Y lo que comenzó como una relación de que él era mi maestro, mi profesor y con quien yo aprendí a operar, se hizo una relación de amistad, y como pues él siempre fue bien directo y bien transparente, pues en una reunión él me dijo que pues yo le gustaba y que quería conocerme más al fondo, y que pues él lo que me estaba proponiendo, pues amigas, era pues que nosotros iniciáramos una relación sin mucho compromiso, que él podía seguir saliendo con sus amigas y pues yo lógicamente pues tenía a mi novio de toda la vida. Y ante esta proposición, lo único que yo le pude decir al doctor fue que sí. E inició esta relación que pues por supuesto dañó el corazón de muchas personas. Ya era mi novio de toda la vida, pues que también es muy inteligente, lo llaman de Panamá para irse a trabajar allá, y pues él decide platicar conmigo. Lógicamente que el deseo de él de platicar conmigo era para que nosotros habláramos de formar una familia, pero yo en mi corazón sentía que no era la persona para mí. Y pues después de mucho tiempo de estar en la situación que yo tenía, salía con el doctor y también estaba con él, decido pues terminar con él y decirle lo que estaba sucediendo. Yo me imagino que pues yo tuve que haber marcado su corazón de forma negativa, porque esto también marcó mi vida y la de mi familia. Él dejó de llegar a la casa,
mi relación con mi mamá empezó a ser un poco difícil porque después de que éramos muy buenas amigas, ella notaba que algo estaba diferente en mí. Ella pues y yo no nos ocultamos nada. Yo le comento que yo estaba en esta relación y que me atraía este doctor. Por supuesto que eso le despertó a mi mamá una alarma en su corazón porque el doctor era mayor que yo. Él estaba divorciado, era mi profesor. Mi mamá pues tenía un poco de dudas al respecto. A medida que yo fui conociendo más y a salir más con el doctor, yo me di cuenta que la forma que él tenía o lo que él me proponía era porque honestamente él había pasado por una prueba dura, él había estado a punto de casarse y se disolvió el compromiso y eso pues lo marcó, y él siempre fue bien explícito que él no creía ni mucho en las relaciones ni tampoco en el matrimonio. Y luego de un tiempo pues de estar en esta relación así no tan oficial, por así decirlo, pues un día pues tuvimos una plática y él me dijo que él quería estar conmigo y hacer las cosas bien. Y pues me pedía perdón por todo lo que él me había propuesto. Pero para que yo llegara a esta situación o a este cambio, amiga, yo tuve que pasar un proceso difícil. Yo lloraba todos los días, no me concentraba para estudiar, lo hacía en secreto, me daba pena hablar del tema. Pues un día un amigo me encuentra en el cuarto de los médicos residentes y me pregunta qué era lo que me pasaba, y yo no le podía explicar mucho, y él me dijo, bueno, mira, amiga, yo no tengo la respuesta ni la solución a tus problemas, pero sí te puedo ayudar, pero llévame y dame jalón a un lugar. Y yo le dije, bueno, y lo llevé hacia un lugar. ¿Para dónde vamos? Y me dice, me vas a ir a dejar a este lugar en donde yo hago un estudio bíblico. Para mí eso fue sorprendente porque mi amigo era igual de buena persona, igual de alegre, salía y todo, igual que yo, y además conocía del Señor. Me sorprendió muchísimo porque yo tenía la idea equivocada que quienes buscábamos del Señor eran personas aburridas o que no se divertían. Pues no. Y cuando él y yo íbamos en ese carro, él me dijo, yo no te puedo decir cuál es la solución de tu vida, pero te puedo decir quién sí te puede ayudar. Es el Señor Jesús. A mí me sorprendió muchísimo eso porque él me dijo, te voy a empezar cambiando tu música, y me puso una alabanza. Y honestamente, amigas, no sabía ni siquiera cómo pedirle al Señor ni cómo orar, si yo lo único que me sabía era el Padre Nuestro. Y entonces él me dijo, con tus palabras poco a poco tú tenés que empezar a tener una relación con el Señor. Y hasta ese momento fue la primera vez que yo tuve la relación con Dios. Y pues yo le entregué al Señor esta relación que para mí era difícil, y yo le dije y le fui honesta, Señor, tú sabes pues que esta relación no es agradable a tu vista, sobrepasa todas mis fuerzas, me crea mucha ansiedad, mucha angustia y muchos problemas en mi casa. Si Él es una persona para mí, que mi familia lo acepte, y si no, quítamelo. El Señor, amiga, se tarda en responder lo que se tarda en responder. Entonces vino y el doctor habló conmigo y con mis papás, y al final de cuentas empezamos una relación muy bonita que me acompañó durante los siguientes 3 años de la carrera de cirugía general. Pues en estos 3 años fue una relación muy buena. Él era una persona pues que yo siempre admiraba muchísimo. Yo me enamoré completamente de él. En ocasiones nacía en mi corazón el deseo de tener la plática de que nos casáramos, y él siempre fue muy claro que él no se quería casar, o al menos no en ese momento. Llegaba el tiempo en que íbamos a terminar los 3 años de cirugía general, y mis papás hablan nuevamente conmigo y me preguntan si yo quería seguir estudiando. Y yo les dije que sí, que yo quería ser coloproctóloga y que la especialidad no se sacaba en el país, pero ellos pues me dijeron que ellos me iban a apoyar hasta donde pudiera. Yo pues decidí irme a examinar a México para sacar la especialidad. Me recuerdo que el día que yo llegué a examinarme éramos un par de extranjeros y unos nacionales, y un día anterior se había examinado otro grupo de personas. Yo iba confiada en Dios, amigas, en oración con Él, pero la verdad que soy honesta, y en mi testimonio me gusta decir, si bien es cierto, yo iba con la bendición de Dios en mi corazón, yo sí pensaba que yo lo iba a obtener porque yo era Laura Castro y yo era capaz. Jamás voy a olvidar que inicio ese examen y pues lo termino,
y allá pues son bien transparentes. Inmediatamente tú entregabas la hoja de tu examen, te la corregían y sabías perfectamente bien cuánto había sacado. No me voy a olvidar cuando el doctor que me recibió mi papeleta me la corrigió y me mostró mi calificación 5.87. Jamás voy a olvidar ese número. Creo que fue la primera vez que yo no pasaba un examen o que no salía bien en algo que yo quería hacerlo. Para mí eso fue una guacalada de agua fría. Yo pensé, bueno, entonces esto no será para mí. El doctor me dijo, tranquila doctora, no se afane, le falta todavía el examen psicológico, la prueba psicológica, la entrevista, y de eso le hacen a usted un promedio y así sabrá usted si queda o no. Pero yo me bloqueé de la mente y regresé en ese avión que mis papás me habían acompañado. Ni siquiera les pude decir que no había pasado, me lo quedé callada. Pero de regreso en ese avión, mi pensamiento fue el siguiente, amigas. Ok, si yo no voy a ser coloproctóloga y no tengo mi plan A, entonces me voy a enfocar en plan B. Yo voy a regresar a convencerme al doctor Serna que se case conmigo. Y por supuesto eso vine a hacer y yo pues sacaba el tema y él siempre bien claro me decía que él no se quería casar en ese momento y pues bueno, yo no tenía ni plan A ni plan B. Era diciembre, estaba yo de vacaciones en mi casa, en ese día no había nadie más que yo. Suena el teléfono y pues contesto la llamada y recibo esta noticia. Al contestar me preguntan, buenos días, queremos hablar con la doctora Laura Castro. Si ella habla, le hablamos del Hospital General de México para decirles que usted ha sido aceptada para iniciar la residencia de coloproctología el siguiente año. Bueno, miren amigas, yo honestamente cuando recibí esa noticia me acuerdo que yo tiré ese celular inalámbrico que cayó por todas partes, yo corría y subí y bajaba las gradas de felicidad. Hasta ese momento pues yo le di las gracias al Señor porque Él puso algo diferente en mí para que yo sobresaliera. Pero sin embargo mi felicidad duró muy poco porque yo hasta ese momento estaba muy enamorada del doctor Serna. Es más, yo creo que yo lo había puesto a él como mi Dios y no estaba agradeciendo todo que el Señor me estaba dando. Llega el momento de mi partida a México y él siempre ha sido bien claro y transparente. Me dijo, nosotros no podemos seguir porque yo en las relaciones a distancia no creo. Pero yo le dije a él, o más bien lo convencí que lo intentáramos y así fue, e inicié esta travesía de esta residencia en un país donde yo vivía sola. Los mexicanos son muy competitivos. Yo tenía que saber operar igual que ellos o mejor que ellos, tenía que saber lo mismo que ellos o más que ellos, porque al final de cuentas por ser mujer nunca estábamos a la misma altura. Pues yo podía pasar 3-4 días sin tener mucho tiempo para mí y la única forma que yo me desahogaba era recibiendo las llamadas de mi mami. Todos los días hablaba con ella, o las llamadas del doctor Serna, que al principio eran todos los días, luego cada 2, cada 3 días y se iban distanciando. Algo estaba sucediendo y como pues él siempre fue transparente, él me dijo que honestamente por más que él se esforzara, él no podía seguir en esa relación conmigo porque yo tenía que seguir mi vida y él la suya, y que pues yo era una mujer joven, inteligente, y que si yo seguía con él, pues yo no iba a encontrar un esposo que era lo que yo estaba buscando. Entonces pues terminamos esta relación y creo que ha sido una de las situaciones más difíciles que yo he pasado. A mí se me notaba la tristeza, amigas. O sea, yo podía estar platicando con un paciente, preguntándole qué era lo que pasaba y quedarme ida, no sabía ni qué escribía, estaba en el momento de la cirugía y se me olvidaba cómo operar, cuál era el siguiente paso, no lograba concentrarme. Yo lloraba con todos, a solas, con nadie, no comía, o sea, era algo sumamente difícil para mí. Era tan difícil que mis jefes lo notaron y pues me mandaron a llamar y me dijeron que qué era lo que me pasaba porque yo no era la doctora Laura Castro que ellos habían contratado. Y pues realmente en esa reunión me dieron prácticamente no un ultimátum, sino que me explicaron que yo tenía que pasar una evaluación con el psiquiatra para ver si yo realmente podía estar ahí o pues le daban la oportunidad a alguien más que sí la merecía.
Eh, y yo les dije pues que por supuesto yo iba a someterme a esa evaluación. Me acuerdo que esa noche llegué a mi casa y como ya estaba en un recién dado que era sumamente demandante, yo tenía muy poco tiempo para asistir a una iglesia y mi mamá siempre me decía, hija, pero es que tú puedes encender la tele y ahí hay canales con palabra del Señor. Esa noche me recuerdo que encendí ese canal que tenía mensajes de Dios y Dios habló a través de un testimonio que se escuchó. Y yo me recordé que pues yo tenía que volver a hacer ese encuentro con Dios y ese pacto porque Dios nunca nos abandona. Me puse de rodillas y le dije, Señor, yo solo te quiero pedir que me despeje mi corazón, te quiero pedir que me permita vivir un día a la vez y yo te entrego todo este sentimiento y este amor que yo siento por el doctor Serna. Si él va a ser la persona para mi vida, tú me lo vas a devolver y si no, pues tú me lo vas a quitar. Esa noche, amiga, yo dormí en paz. Yo creo que fue la primera noche que yo logré dormir después de tanto tiempo en donde yo pasaba solo llorando. Llegó el momento en que el psiquiatra pues me evalúa y yo entré, amigas, y pues siendo yo doctora me da risa. Honestamente empiezo esta plática con el doctor y empiezo a llorar por todo, por nada. El doctor ni me volvía a ver, solo escribía en el expediente. Terminamos de pues platicar y él pues solo cerró el expediente. Yo no sabía qué había notado, qué le iba a decir él a mi jefe. Lo único que él me dijo, bueno doctora, tú tienes un trastorno depresivo, te vamos a iniciar una terapia médica y me dio unas pastillas. Yo salí de ahí diciendo, ok, no voy a ser coloproctóloga, no tengo con quién casarme y de pronto me están diciendo que yo tengo depresión, esto no iba conmigo. Llegué y volví a orar por el Señor y el Señor me dio una paz, amigas, que no les puedo explicar. Yo era un día a la vez y ese día a la vez el Señor me daba paz y yo empecé a llegar de nuevo a ese hospital. Tenía días muy buenos, yo ya no lloraba por todo. El Señor puso mis sentimientos como aislados y en pausa y yo volví a sonreír. Y así pasaron esos 2 años que yo estuve en la residencia de coloproctología en México. En una de las venidas de vacaciones al país, pues voy al cumpleaños de una amiga y me encuentro al doctor Serna. Y yo les quisiera decir que en ese momento pues no sentí nada por él, pero no es cierto, me di cuenta que yo lo seguía amando y que el Señor solo había puesto mi corazón o mis sentimientos en pausa, pero los había puesto en pausa, mías, porque en ese momento yo tenía que estar enfocada en mi bendición que Él me había regalado de estar en México para que yo pudiera hacer lo que yo le había pedido ser, coloproctóloga. Y yo sabía que el Señor me iba a dar mi esposo porque yo le había orado por mi esposo. Entonces yo sentí paz, aunque yo sabía que yo lo amaba. Y dije, bueno, Señor, tú vas a quitarme estos sentimientos cuando sea el momento. Pero lo lindo es que a mí ya no me dolía. Cuando pues nos volvimos a encontrar, volvimos a hablar entre nosotros y él me dijo que desde que nosotros habíamos estado separados, él no había dejado de pensar en mí y que pues él quería que yo fuera la mamá de sus hijos y su esposa. Y bueno, yo le dije que si al principio había sido difícil que lo aceptaran en mi casa, se imaginan luego de esta situación, nadie hablaba del doctor Serna, ni mis amigas, ni nadie, era vetado. Y bueno, pues luego de que él se armó de mucho valor y me pidió disculpas a mí y llegó a pedir mi mano, pues nosotros nos casamos en el año 2014. Pues por supuesto que empezamos una relación, un matrimonio en donde él siempre tiene la razón y yo también siempre tenía la razón. La diferencia entre él y yo es que él tiene un carácter más pasivo y yo era un carácter más explosivo, entonces yo siempre estaba queriendo entrar en conflicto y queriendo convencer de que las cosas se fueran a mi manera. Pero yo ya tenía al Señor en mi corazón, amigas, entonces yo siempre oraba muchísimo para que el Señor llevara paz en mi matrimonio. Y la única forma en que yo encontraba esa paz era que yo asistía a todo lo que fuera que me invitaran del Señor. Me acuerdo perfectamente bien que una tarde una amiga me dice que si queríamos ir como a un retiro. Y yo le digo, pues sí, vamos, ¿a dónde es? Y me dice, mira, yo no sé nada del retiro, pero el retiro es ahí en el Hotel Bahía del Sol. Y bueno, vamos, le dije yo. Me recuerdo que llegamos a ese retiro y abrimos y entramos en ese salón y decía Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, FINEC. La primera vez que yo tuve contacto con fraternidad fue a través de un SAEL
Y para mí fue algo muy lindo y especial porque yo entendí que yo tenía que pedirle disculpas a mi esposo por que yo era muy conflictiva. Entendí que mi forma de ser venía de cosas que yo había heredado de mi familia y que en mi generación el Señor había roto esas cadenas y que yo tenía que estar agradecida, y así fue como yo empecé a asistir a fraternidad. Regresé desde Sahel, yo le pedí disculpas a mi esposo por la situación y empecé a asistir a los capítulos de fraternidad. El Señor me llevó a un capítulo en donde habíamos varias jóvenes y 3 de nosotras queríamos ser madres, porque en ese momento yo ya quería ser madre. Yo empezaba a platicar con mi esposo de que si podíamos ya intentar ser padres, y él siempre me decía, no estamos listos todavía, no estamos preparados, la economía de la familia no es la adecuada, pero yo ya sabía que como Dios estaba detrás de nosotros, entonces yo dije, bueno, mi esposo lo que necesita es respaldo económico, entonces empezaba a escribir en esos papelitos, Señor, danos la bendición económica. Bueno, amigas, la bendición económica vino, a mi esposo lo llamaron para pues tratar cierto tipo de pacientes y entró mayor bendición económica a la casa. Entonces ya no teníamos excusa para no intentar ser padres. Y pues empezábamos, ¿no? Y pasaba el tiempo y no sucedía nada. Yo empecé a ir a los ginecólogos, todos los meses me hacía ultrasonido, todo el tiempo todo estaba muy bien. Me mandaban con tarea a la casa a portarme bien, este día sí, este día no, este día sí, este día no. Yo le decía a mi esposo, bueno, no vas a salir, y nos íbamos y cumplíamos con la tarea que nos dejaba el ginecólogo. Y bueno, amigas, nunca sucedía nada. Este tema me tocaba a mí muchísimo porque yo pensaba que si yo ya buscaba del Señor y yo estaba con el Señor y el Señor es fiel y nos ama, como no escuchaba esa petición tan grande de mi corazón, y yo escribía en esos papelitos que yo quería ser madre. Era tan difícil la situación que yo empecé a culpar a mi esposo, que él tenía la culpa en que nosotros no éramos padres, pues que sí, los médicos me decían que yo todo tenía bien. Hasta que una vez un médico me dijo, mire doctora, fíjese que yo veo que su ultrasonido lo veo todo muy bien, pero hay algo en una de sus trompas de falopio que si usted no queda embarazada al final de este año, vamos a tener que echarle la culpa a eso y ver qué es lo que se pueda hacer. Al mismo tiempo que yo asistía a fraternidad, las amigas mías que estaban ahí también queriendo ser bendecidas con la bendición, valga la redundancia, de ser madres, empiezan a quedar embarazadas. Y yo no. Y eso me dolía muchísimo mi corazón. Y yo no quería entrar en un reclamo con Dios porque no era correcto. Entonces yo lo que hacía era buscar en todas las formas posibles el Señor. Yo a todas las oraciones que me invitaban, yo iba, yo asistía a mi iglesia, yo iba a fraternidad. Y un día en fraternidad escuché un testimonio en donde la persona dijo, usted no tiene que probar al Señor, usted tiene que probarse a sí mismo, usted tiene que probar su fe. Pida exactamente como quiere en esos papelitos y usted va a ver la respuesta del Señor. Entonces yo dije, bueno, quizás yo he estado pidiendo mal porque yo solo pedía, yo quiero la bendición de ser madre. Y empecé a pedir, amiga, yo quiero ser madre y tener la bendición de ser madre de una niña. Le tenía el nombre, le tenía todo. Y así empecé a pedir. Al mismo tiempo, en mi lugar de trabajo teníamos un grupo de amigas que orábamos todo el tiempo. Pues de este grupo de amigas me invitan a unas oraciones del día sábado. Me explican que en esas oraciones habían profecías. Yo hasta este momento no sabía qué era eso, pero bueno, yo dije, un poco escéptica, asisto. Y llegué a ese lugar en donde nadie conocía ni mis tribulaciones ni lo que me estaba pasando. Entro en esa puerta y la oración se postra en mí. Y empieza el Señor a orar por mí, y me dijo que Él me había llevado hasta ese momento porque yo no estaba lista para recibir mi bendición, que Él me había llevado para sanar mi vientre, y me impusieron manos en mi vientre y empezaron a orar por Él. Yo en ese momento dije, no, esto no es cierto, porque ¿por qué van a orar por mi vientre si todo en mi vientre está bien? Si lo dicen los ultrasonidos. Pero bueno, yo dejé que pues siguieran la oración, se postraron en mi vientre, oraron por Él. Al final el Señor, luego de la oración, terminó y me dijo, y cuando tú llegas a tu casa, tú tendrás que leer Jeremías 33:3. Yo llegué a mi casa y leí Jeremías 33:3 y decía, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ay, amiga, yo no sabía todo lo que el Señor tenía preparado para mí.
yo continuaba asistiendo esos sábados a ese grupo de oración. Y el Señor empezó a utilizarme y yo me dejé utilizar. Cada vez que yo llegaba a ese grupo de oración, el Señor me decía, voy a ponerte en tus manos esta familia con este diagnóstico, este paciente con este diagnóstico, y tú les vas a ir a decir que yo he permitido esta prueba porque ellos tienen que unirse como familia, o ellos tienen que personarse como hermanos, o ellos tienen que volverse a creer en mí. En fin, amigas, yo creí completamente en el Señor y me dejé utilizar. Yo como mujer de ciencia llegaba con mis pacientes y yo decía, esta es la familia que el Señor me manda a que yo le diga lo que tienen que hacer. Y yo dejaba a un lado mi conocimiento científico y mi conocimiento médico y yo les preguntaba a las familias, ¿ustedes creen en Dios? Muchos me decían sí, otros no, pero yo siempre les llevaba el mensaje y yo les decía, mire, dice el Señor que ustedes tienen que amarse, que ustedes tienen que perdonarse. Mire, amiga, yo no les puedo explicar cuántas uniones familiares yo vi a través de las pruebas de enfermedades, cuántas relaciones de hermanos restituidas, cuántas relaciones de madre e hija restituidas, cuántas relaciones de pareja restituidas. Muchas veces, amigas, yo también vi milagros. Yo entraba a operar con un diagnóstico. Recuerdo perfectamente bien esa paciente que yo entré con un sangrado que no paraba de sangrar. Llegamos antes de la cirugía. Yo oré por ella y el Señor me había advertido, no tengas miedo porque yo he hecho esto para que esta familia se una. Esta familia tenía estaban muchas de sus hijas dispersas y no se hablaban entre sí. Cuando yo entro a quirófano, amigas, y yo empiezo esta cirugía, yo solo les puedo decir que la paciente había dejado de sangrar de forma espontánea. Explicación médica no tuve, explicación espiritual sé que el Señor había mandado esa prueba. Esta familia luego después se reunió y empezó a dar testimonio de cómo a través de la enfermedad de su madre ellos se volvieron a unir. Entonces yo empecé a ver cómo el Señor me estaba utilizando y recordé aquellas cosas grandes y ocultas que yo no conocía. Yo no conocía esa grandeza del Señor, que Él continuaba haciendo milagros de sanación, milagros de restauración de familia, como sea. La prueba que estábamos pasando todos era porque el Señor nos iba a llevar a algo grande, pero mi prueba todavía no llegaba. Recuerdo bien un sábado en donde el Señor en la oración me dijo, hija, yo te he traído hasta aquí y me he placido por tu obediencia, porque has aprendido a caminar por fe y no por vista. Y este es el momento en que yo te tengo que decir que yo leo todos los papeles que tú me escribes los días lunes y hoy te vengo a decir que tu bendición ha sido contestada. Y puso sus manos en mi vientre. Coincidía, amigas, que yo estaba tratando a un paciente con un cáncer de difícil evolución y yo me sentía súper turbada y no me había realmente quedado mucho tiempo de portarme bien con mi esposo, pero yo sabía que era la respuesta del Señor. Yo me hice la prueba de embarazo sin tener siquiera retraso y la prueba de embarazo sale positiva. Nosotros entramos en un gran gozo con mi esposo. Yo se lo conté, él también un poco escéptico porque sabía que no nos había quedado mucho tiempo de portarnos bien. Y él me dice, bueno, ¿y esto cómo es? Yo le digo, esta es la respuesta de Dios. Yo había recibido lo que yo había pedido, amigas, pero el Señor me advirtió lo que viene a continuación. Él me dijo, tu bendición va a venir con una prueba y con una prueba grande, pero yo te quiero decir que yo cuido de la perla y tú después darás testimonio. Bueno, anunciada y empiezan a suceder todas las cosas que el Señor me había advertido. Sufrí de amenaza de aborto, me tocó estar acostada, con sangrado 2 veces, luego amenaza de parto prematuro, en fin. Eran tantas las situaciones que me sucedían porque yo seguía operando y casos difíciles y trabajando que me mandaron a mi casa a descansar. Al mismo tiempo con mi esposo había nacido el deseo de que nuestra hija naciera en otro país, pero ya no me daban pues permiso de viajar. Me recuerdo perfectamente bien que ese sábado pues yo decidí ir a la oración a pesar que yo tenía que estar en reposo. Mi familia todos angustiados y yo siempre con paz porque yo me había aferrado a que el Señor cuidaba de la perla. Cuando yo llego a esa oración del sábado, el Señor vuelve a hablar conmigo y me dice, yo sé cuáles son las peticiones de tu corazón y yo te digo que te vayas y que yo estoy agradecido contigo y te voy a llevar y te voy a cuidar a ti y a la perla.
y vas a llegar a ese lugar y te voy a quitar todo dolor de parto y voy a ir más allá contigo, voy a saldar todas tus cuentas. Cuando yo salí de esa reunión de ese sábado, yo inmediatamente le dije a mi esposo y hablamos con mi familia y tomamos la decisión de irnos fuera del Salvador para que mi hija naciera en este país, en ese país donde nosotros habíamos destinado. Al final de cuentas llegamos al país, ya ni pude tener un solo control porque cuando llegué pues rompí la fuente, mi hija estaba prematura, era un gran estrés, mi familia me llevó a un hospital de emergencia, llego, los médicos que me atienden me empiezan a preguntar que si yo quería un medicamento para el dolor porque yo tenía actividad, o sea, yo tenía contracciones, pero yo decía, pero ¿dolor por qué? Si a mí no me duele nada, a mí no me dolía absolutamente nada, amigas. El Señor cumpliendo su palabra al pie de la letra. Ese día yo estaba sola con mi familia porque mi esposo tenía que llegar la semana siguiente porque así nos habíamos programado. Pero el Señor así lo decidió. Pues me pasan a una cesárea de emergencia y nace mi hija prematura, casi de 36 semanas, muy bien, gracias a Dios. Y me recuerdo que la primera noche estábamos ella y yo solitas y la primera levantada me dio a mí un poquito de miedo. Pensé que me iba a doler porque yo tenía que asistir a mi hija y honestamente ni siquiera la cesárea me dolía. Yo me levantaba, llegaban las enfermeras y me decían, ¿quieres medicamento para el dolor? Y yo no, y a lo sumo me daban uno ibuprofeno. El Señor pues cumplió su palabra al pie de la letra. Mi hija, pues lastimosamente porque nació prematura, se empezó a poner bastante amarilla y los médicos me dijeron de que si las bilirrubinas, o sea, el tinte amarillo no bajaba, iban a empezar en terapias más potentes, que es cambiarle la sangre, porque estaba ya en bilirrubinas de 14, que eran bastante tóxicas. Metieron a mi hijita Paulina a la terapia de luz y con eso pues por fe nosotros oramos por ella y el día siguiente la pediatra llegó y me dijo, bueno, en medicina muchas veces nosotros no tenemos explicación de lo que sucede, pero tu hija tenía 14 ayer y hoy tiene 7, si mañana amanece con 5 tú te vas para tu casa. Yo sabía cuál era la explicación, habían sido las oraciones del Señor y me faltó decirles, amigas, que cuando yo estaba siendo operada de emergencia y termina la cesárea, la ginecóloga me dice, ¿a ti no te costó tener hijos? Y yo le dije, sí, ¿por qué? Porque tú naciste con una deformidad anatómica en donde tienes un remanente accesorio que tapa una de tus trompas de falopio. Eso era lo que el Señor estaba sanando para mí y preparándome en aquella oración. Como mi hija pasó ingresada un poco más de tiempo, se acumularon las cuentas. Nosotros íbamos con nuestro seguro médico, pero estábamos un poquito nerviosos de cómo íbamos a hacer nosotros para que el seguro cubriera todos los gastos, porque era una cuenta bastante altas. Y en el lugar donde mi hija había nacido, nacía por una ley que la protegía a ella y a su madre. Un día nos llegan las cuentas y empezamos a tratar de hacer los trámites para pagarlas, pero el día siguiente llega una carta en donde decía que debido a la ley que protegía a Paulina y que me protegía a mí, las cuentas habían sido saldadas y yo no tuve que pagar absolutamente nada, amigas. Yo me regresé a este país con mi hija, completamente sana, bendecida con Dios, que cumplió cada una de sus promesas tal cual me las fue anunciando, amigas. Y yo me siento muy agradecida porque el Señor utilizó mi vida y yo pude ver, siendo médico, cosas grandes y ocultas que yo no conocía, de ese Dios poderoso, real, que está alrededor y detrás de nosotros. Y voy a terminar casi mi testimonio contando 2 experiencias que han marcado muchísimo mi vida. Yo regresé y empecé a trabajar de nuevo en el hospital en donde yo prestaba mis servicios, pero yo ya no me sentía tranquila. Sin embargo, el Señor y yo sabíamos que yo necesitaba este dinero. Pues yo empecé a pedir de nuevo en esos papelitos, Señor, dame la bendición económica y bendición para que yo me pueda ir del hospital y estar con mi familia y mi hija. Me acuerdo que eso tomó mucho tiempo en mi corazón. Vine yo y siempre escuchando en la radio que tengan mensajes de Dios, normalmente cambio ese programa en donde la gente habla y da sus peticiones y oran, porque a mí me gustan mucho las alabanzas, pero ese día lo dejé, amigas, y recuerdo perfectamente bien que nadie había hablado pidiendo eso.
Y yo iba en oración con Dios manejando, diciéndole, Señor, ten el control de mi vida. Tú sabes lo que es adecuado para mí. Cuando quien estaba llevando la oración dijo en la radio nacional, y a ti mujer, dice el Señor, que si donde estás trabajando ya te quitó tu paz, ¿qué estás esperando para irte? Que Él cuidará de ti y de los tuyos. Miren, amiga, yo me orillé, empecé a llorar, yo sabía que esa era la respuesta de Dios en mi corazón, vine a mi casa, le dije a mi esposo, yo renuncié, y hasta ese día el Señor siempre ha sido fiel conmigo. En mi casa no nos falta nada, no nos sobreabunda, pero honestamente Él ha sido fiel, me ha dado el trabajo justo para que yo pueda salir adelante y apoyar a mi esposo. Y en diciembre de hace 2 años me recuerdo que yo estaba de turno en un hospital del centro cuando me llaman un 27 de diciembre, un 26 de diciembre para decirme que había ingresado un paciente sangrando e inestable. Lo llego a ver y cuando yo evalúo al paciente, amigas, por primera vez a mí me dio miedo. El paciente tenía muchos tatuajes alusivos en su cuerpo. Muy callado, estaba acompañado de un grupo de personas de una iglesia que no eran su familia. Yo evalúo a Alex. Alex, me recuerdo perfectamente bien que estaba sumamente delicado. Yo les expliqué a la familia que había que intervenirlo de forma inmediata o si no Alex iba a fallecer. La gente de la iglesia estaba un poco preocupada, puesto que el factor económico era bastante decisivo. Yo le dije, miren, no se preocupe, que si no está en sus posibilidades yo le voy a hacer la referencia al Hospital Rosales. Miren, amiga, yo empecé a hacer y escribir ese papel, esa referencia con esta oración en mi cabeza. Señor, ten misericordia de Alex. Yo sé que si Alex llega y no tiene quien lo atiende, va a fallecer. Ten misericordia de él. Llenando esa referencia con esa oración en mi cabeza, se acerca el grupo de la iglesia y me dice, doctora, Dios es bueno. Yo le digo, sí, Dios siempre es bueno. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos juntado como iglesia es lo que nos ha salido exactamente para que usted opere a Alex en este hospital. Bueno, yo les dije perfecto, subí a quirófano a preparar las cosas y cuando vuelvo a bajar para decirles que ya íbamos a ir con Alex a sala de operaciones, yo entro y ellos se encontraban orando. Pues yo entré y fui partícipe de la oración. Ahí también se hubo manifestación del Espíritu Santo y el Señor fue claro y habló y dijo que esta era una prueba para Alex, pero que también era una prueba para la doctora que había escogido para él. Jamás el Señor me había dicho que los pacientes difíciles eran prueba para mí y empecé con un poquito de temor en mi corazón. Pasamos a Alex a sala de operaciones, estaba sangrando de forma increíble, tenía una hemoglobina de 4 casi que incompatible con la vida. Estábamos en quirófano y me dice mi anestesióloga, amiga, para, porque el paciente va a entrar en código, o sea, es decir, su corazón estaba a punto de dejar de latir y estaba a punto de no lograr respirar por completo. Y yo le digo, no, amiga, permíteme. Y cerré mis ojos y dije, en el nombre del Señor, eres tú utilizando mis manos. Miren, yo cerré los ojos, ni miraba dónde estaba sangrando, pero el Señor llevó mi mano para que mi pinza fuera colocada en el sitio en donde estaba sangrando Alex y deja de sangrar, amigas. Al final, gracias a Dios, Alex estuvo estable. Logramos terminar la cirugía, controlar la causa del sangrado y salgo a hablar con la gente de la iglesia que había acompañado a Alex. Y les empecé a decir, Alex está estable, sin embargo les tengo que decir lo que pasó. Y antes que yo pudiera terminarle, me dice una de las acompañantes, dice, doctora, dice el Señor que si a él le hubiera placido, se hubiera llevado a Alex, pero no era el momento de Alex, pero sí es el momento suyo. Usted tiene que ir a contar las cosas grandes y ocultas que el Señor ha hecho en su vida, que las demás gentes no conocen. Entonces esa era la prueba que el Señor tenía para mí, amiga. Yo había pasado por un montón de procesos que el Señor me llevó de la mano y me bendijo y yo lo conocí de formas que mi conocimiento científico no lo puede explicar. Y para la gloria de Dios, pues Alex fue rescatado y él da su testimonio y eso fue lo que me marcó a mí para que yo le dijera a mi coordinadora Lupita, yo estoy lista para dar mi testimonio. Así que, amiga, los que me están escuchando o viendo, les quiero decir que tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, que a pesar de las pruebas, Él está ahí, que la última, y siempre Él me dijo, Laura,
Cuando termine la ciencia, ahí entro yo. Entonces aferrémonos a eso. Cuando termine la ciencia, ahí entra el Señor Jesús, que está respaldándonos siempre. Él no permitirá que lo que está sucediendo a nivel mundial toque nuestras casas, y esa es la fe con la que nosotros tenemos que salir este día. Así que pues vamos a finalizar haciendo la oración de aceptación al Señor Jesús. Tu sangre del Cordero. Te damos gracias, y todo esto, Señor, te lo hemos pedido en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, amigos, termino diciéndoles que a pesar de que estamos en situaciones difíciles, recordemos que Dios siempre tiene la última palabra. Este es un momento en que Dios nos ha confinado a cada uno de nosotros con nuestras familias para que volvamos a las raíces, que sin Dios no somos nada. La ciencia termina, la ciencia no tiene una respuesta para lo que estamos sucediendo, pero Dios sí la tiene. Así que adelante, sigamos orando y que Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Adiós.